Hola, bienvenidos una vez más a nuestro curso de lo abstracto a lo dinámico con Python. Hoy llevaremos a cabo nuestra clase número 5. En este sentido, vamos a crear una simulación en la que compararemos un objeto que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme y otro con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Estos dos objetos van a desplazarse sobre una pista la cual tendrá la misma longitud, y para poder hacer la comparación entre estos, los dos van a partir del mismo punto. Cabe resaltar que el código que vamos a implementar el día de hoy no tendrá absolutamente nada nuevo. Será construido a partir de lo que vimos en las clases anteriores. Vamos entonces a nuestro entorno de programación. Las 4 líneas de código que vemos aquí a continuación me van a dar solamente la información de mi entorno de trabajo. Aquí nada se va a mover todavía, no hay física, solamente define el entorno en donde va a ocurrir el movimiento o nuestra simulación. Seguidamente tenemos estas líneas de código junto con esta. Aunque son muy similares entre sí, cada una va a tener una función muy distinta. Estas 4 primeras líneas de código me van a permitir establecer las características de mi objeto que se va a desplazar con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, mientras que estas 4 líneas de código me van a permitir establecer las características para un objeto que se va a mover con un movimiento rectilíneo uniforme. Aquí cabe recalcar una cosa: esta línea de código que tengo acá y esta que tengo acá son importantes. ¿Por qué? Porque estas líneas de código van a permitir que el objeto que se va a mover se posicione estrictamente sobre la pista, es decir, sobre su superficie. Si no existiera, el objeto estaría mal ubicado. Cabe resaltar que aquí los dos objetos van a partir espacialmente desde una posición con x igual a menos 12. Por otra parte, tenemos acá nuestras banderas lógicas. Estas van a ser variables que nos van a permitir controlar cuándo cada móvil debe detenerse. Es importante tener en cuenta que estas banderas me van a permitir detener el objeto de manera independiente. Por otra parte, tengo estas otras 2 líneas de código. Estas me van a permitir guardar el origen. En este caso, ambos inician en x igual a menos 12. Aquí no se va a usar una fórmula cerrada para la posición, sino vamos a ir acumulando el desplazamiento de nuestro móvil. Por otra parte, aquí tenemos los desplazamientos que van a ir siendo acumulados. Aquí, tanto x como x2 van a iniciar en 0. Y finalmente, establecemos las variables físicas para el movimiento rectilíneo uniforme. Aquí, la velocidad va a ser igual a 0, parte del reposo. A va a tener un valor de 0.5, es decir, aquí nuestra simulación, o nuestro objeto simulado va a tener una aceleración constante. dt1 me va a dar el tiempo que avanza en pequeños intervalos. Por otra parte, t1 viene siendo el tiempo inicial que va a empezar desde 0. A medida que avance el objeto, en este caso nuestro objeto número 1, su velocidad va a cambiar. Por otra parte, tenemos las variables físicas para el movimiento rectilíneo uniforme. Aquí estamos estableciendo un vector velocidad cuya velocidad, para la redundancia, es constante. No hay aceleración, y es decir que su rapidez no va a variar. Esa es la esencia del movimiento rectilíneo uniforme. Finalmente, tenemos estas líneas de código que son label. Esto nos va a permitir mostrar las distancias, el tiempo y la velocidad de ambos móviles. No me va a alterar para nada la física de nuestra simulación, solamente va a permitir visualizar el estado existente. Si vamos a correr este programa, vemos que se han construido 4 objetos en total, 2 pistas, 2 esferas, y cada una de ellas va a tener un movimiento. La de arriba, esfera amarilla con pista azul, se va a mover con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, mientras que la esfera verde sobre la pista naranja se va a mover por un movimiento rectilíneo uniforme. Empecemos entonces a construir el corazón de nuestra simulación, es decir, a darle movimiento. Vamos a iniciar escribiendo el siguiente comentario: dinámica de la simulación. E iniciamos con nuestro ciclo while. Ahora, vamos a establecer la dinámica o el movimiento para nuestro primer objeto, que se va a mover con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para ello, vamos a utilizar nuestra bandera lógica, en este caso el movimiento 1. Para ello, escribimos el movimiento 1. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que haya en esta condición? Entonces, lo primero que voy a hacer es establecer una ecuación que me permita actualizar la velocidad. Tengo que tener presente que esta ecuación debe estar asociada a nuestro movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para ello, escribimos la siguiente ecuación. Esta ecuación que tenemos acá me va a permitir actualizar la velocidad. Por otra parte, también debemos escribir una ecuación que me permita actualizar el desplazamiento del objeto. Esta ecuación ya la hemos visto en el movimiento rectilíneo uniforme.
Entonces, como nuestra posición va a depender de su velocidad, es por eso que hemos declarado primero o hemos escrito primero la ecuación de la velocidad. Ahora sí, escribimos la ecuación que me va a permitir actualizar el desplazamiento del móvil. Por otra parte, hay que tener en cuenta que debemos actualizar la posición real de nuestro objeto. Anteriormente habíamos llamado dos variables, ¿cierto? X origen y X origen 2. Como yo quiero que la posición del objeto se actualice, voy a escribir lo siguiente. Esa pequeña línea que acabamos de escribir me va a permitir actualizar la posición real del objeto. Y finalmente, para el uso del label, también quiero que me muestre el tiempo. Quiero que se actualice el tiempo a medida que se va moviendo mi móvil. Para ello, entonces, escribimos la siguiente ecuación. Esta ecuación actualiza el tiempo. Ahora, si queremos ver los datos en pantalla y en tiempo real, vamos a llamar a los labels que hemos declarado con anterioridad. Entonces, para nuestro primer objeto, vamos a escribir lo siguiente. Esta primera parte me va a permitir observar la distancia que ha recorrido mi objeto. Siguiente, escribiremos la línea de código que me va a permitir observar el tiempo transcurrido. Y finalmente, la velocidad del primer móvil. Si ponemos a correr el programa, bueno, inicialmente nos indica que hay un error en la línea 57. Aquí me dice que el error está en DT que no está definido. Nos vamos a la línea 57. Efectivamente, acá no está definido DT, ya hemos definido es DT1. Corrijamos ese error y volvamos a correr el programa. Entonces, nos podemos dar cuenta que el objeto, a medida que avanza, empieza a aumentar su velocidad de forma constante. Esas fueron las indicaciones que le dimos en el código. Pero veamos una cosa, ¿qué es lo que pasa si el objeto se sigue moviendo? Si ustedes notan, la esfera o el móvil se sigue moviendo de manera indefinida. Entonces debemos crear un código que me permita establecer una condición de frenado. Es decir, que cuando termine la pista, frene estrictamente allí. Entonces, para ello, vamos a escribir esa condición de frenado. Y vamos a hacerlo también con un if. Aquí le estamos diciendo que si el móvil o nuestra esfera es mayor a la pista, entonces queremos que pare. Entonces vamos a copiar nuevamente este código, vamos a poner identado acá, quitaremos los dos puntos y le diremos entonces que cuando llegue al final de la pista, su velocidad sea igual a 0. Y vamos a actualizar la bandera lógica. El movimiento estaba como true inicialmente, ahora el movimiento tomará un valor de false. Esto indica que, o le está indicando al programa, que la esfera debe parar su movimiento apenas toque uno de los extremos de la pista. Veamos. Muy bien, hemos logrado que la esfera frene o pause o detenga, más bien se detenga, cuando llega al extremo del caso derecho de la pista. Ahora vamos a establecer lo mismo, pero para el segundo móvil, que va a llevar un movimiento rectilíneo uniforme.
Llamamos entonces a nuestra segunda bandera lógica. If en movimiento 2. Y seguidamente vamos a escribir la ecuación que me va a permitir actualizar el desplazamiento de nuestro móvil 2. Para ello escribimos lo siguiente. Aquí cabe resaltar algo muy importante. Dado que la velocidad la he definido como un vector, cuando yo quiero establecer la ecuación tengo que llamarlo como un escalar. Al agregarle el punto x a la velocidad, te estoy indicando que solamente quiero tomar el valor de la componente en x. Aquí cabe resaltar que no se está actualizando la velocidad. Cada incremento es igual al anterior. Ahora, lo que vamos a hacer seguidamente es actualizar la posición real de nuestro segundo móvil. Y finalmente, el tiempo. De la misma manera que como se hizo con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a asignarle unas etiquetas. Listo. Tenemos entonces etiquetados nuestras ecuaciones que nos van a permitir mover el objeto con velocidad constante. Dado que también queremos ver los datos de nuestro objeto en movimiento, su desplazamiento, su velocidad y el tiempo empleado, vamos también a llamar a los labels. Para no volver a escribir el código, simplemente vamos a copiar el código que hicimos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, lo pegamos acá y solamente nos vamos a preocupar porque esas tres líneas de código se encuentren debidamente indentadas. Aquí yo llamé a los labels para nuestro segundo objeto como distancia 2, tiempo 2 y velocidad 2. Adicionalmente voy a cambiar x por x2, tiempo 1 por tiempo 2 y velocidad por velocidad 2 por x. Y vamos a correr el programa. Notamos que efectivamente ya se está moviendo nuestra esfera, pero aquí pasa algo muy interesante. De igual manera a la anterior, la esfera sigue de manera continua, no se detiene. Para ello también debemos establecer una ecuación de frenado. Entonces, vamos al programa y establecemos nuestra ecuación de frenado. Antes de seguir, voy a corregir un pequeño error acá de signo, puse más y es igual. Ahora, ¿cómo sería nuestra condición de frenado? Es muy similar a la que se hizo anteriormente, solamente que para nuestro móvil 2 y nuestra pista número 2. Para ello, entonces, escribimos lo siguiente: if móvil 2 punto x, la condición es mayor o igual a pista 2 y en esta otra, después de inventar, volvemos a copiar nuestro código. Le decimos entonces que cuando llegue al final de la pista, su velocidad 2 en la componente en x sea igual a 0. Y volvemos a cambiar el estado de la bandera lógica. En este caso, en movimiento 2 va a ser igual a false. Y corramos el programa. Decimos que tenemos un error en la línea 81. Tengo una variable mal escrita. Entonces vamos a arreglar el problema. Vamos a la línea 82. Efectivamente, tengo algo mal escrito. Volvamos a correr el programa. Nuevamente, línea 81. Y ahora vemos cómo se mueven nuestros dos móviles, uno con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y otro con velocidad constante. Ahora bien, si queremos ver que nuestro móvil de abajo también cumple la condición de frenado, vamos a aumentar un poco la velocidad para que este se mueva más rápido. Vamos a cambiarle a un valor de 2 y vamos a ver si se cumple la condición de frenado.
Muy bien, aquí evidenciamos que realmente se están cumpliendo. Finalmente, cuando los dos terminan su movimiento, el sistema también debe detenerse. Para eso vamos a crear un código final que va a romper la secuencia del programa. Con romper me refiero al hecho de que cuando los dos terminen, no va a seguir calculando en segundo plano, sino que va a dar por terminado el programa. Para ello, vamos a escribir la siguiente línea. De esta manera, cuando los dos objetos lleguen a uno de los extremos de la pista, el programa ya no va a generar, no va a seguir calculando, sino que va a detener totalmente el programa. De esta manera, hemos aprendido algo mucho más importante que una simple fórmula. Hoy hemos visto que el movimiento no es simplemente una ecuación que describe en el tablero, es un sistema que va evolucionando paso a paso. Cuando construimos el código, se entiende que el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado no se diferencian por una expresión, sino por cómo cambia la velocidad dentro del tiempo. Podemos establecer si cambia o no cambia. Ambos móviles comenzaron en el mismo punto y recorrieron la misma pista o la misma longitud de pista, obedecieron a las mismas reglas temporales. Sin embargo, algunas líneas dentro de nuestro while transformó completamente el comportamiento del sistema. Esa actualización de la velocidad fue suficiente para que apareciera la aceleración. De esta manera, vimos cómo la posición se construye acumulando también desplazamientos, cómo la velocidad puede mantenerse constante o evolucionar y cómo el tiempo gobierna todo el proceso. De esta manera, podemos pensar en la física de la simulación. Pensamos desde lo abstracto a lo dinámico. Hasta una próxima.